Señor, te pedimos que esta noche seamos visitados por tu Espíritu y que tu palabra, Señor, tenga cabida en nuestros corazones para cambiarnos más a la imagen de Cristo, Señor, y acercarnos a amarte más y a hacer tu voluntad, Señor, de todo corazón. Te rogamos que seas con nosotros a partir de ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Jonás. Jonás en el capítulo 1. Jonás capítulo 1 y vamos a leer desde los versículos del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, por alguna razón, Jonás tenía el concepto y entendía que dependiendo del lugar geográfico donde él se encontraba, él podía acercarse o alejarse de la presencia de Dios. Él tenía la idea de que al él irse bien lejos, lo más lejos que se conocía, que se podía ir un hombre a habitar, donde había una civilización, él se estaba yendo lejos de la presencia de Dios y estaba pretendiendo, por lo tanto, huir de delante de Dios porque había decidido no acatar su mandato. Esto es algo que es bastante absurdo. Esto es algo que es una paradoja porque no tiene ningún sentido. Es como cuando vemos estas persecuciones policiales, donde hay unos malhechores en un vehículo en las autopistas de Estados Unidos. Algunos han visto esas escenas, ¿verdad que sí? Y el auto va en vía contraria, se mete de golpe por las rutas de salida, se mete por los matorrales, va a 200 kilómetros por hora y todo el tiempo va la lucecita del helicóptero encima de él, siguiéndole. Y todo lo que hace no logra despistar absolutamente la presencia desde el aire de la policía que le está siguiendo. No hay nada que pueda hacer para salir desde la visión de los helicópteros que están encima de él. Y a mí me hace gracia recordar también las películas de Batman. Batman está recuerdo yo en el 89 que estamos en un campamento que ya empezaron a salir esas películas y miren por dónde vamos y todavía hay más. Pero una de las características de las películas que a mí siempre me ha hecho gracia es que Batman tiene siempre artilugios y vehículos muy sofisticados. Y sobre todo en las últimas películas tiene un carro que ya no es su carro, es como un tipo tanque, que hace de todo, hasta vuela. Pero si se fijan, Batman pone el vehículo a toda velocidad, pone la computadora que programa la esquivación, el esquivar los vehículos, tira proyectiles, vuela por los techos, se pone invisible el carro en una. Pero cada vez que él hace alguna de estas tretas y presentan, tienen los 5 carros de policía justo detrás de él persiguiendo. Digo yo, pero ¿para qué hizo todo eso? No le sirvió de nada, no se pudo escabullir. Y así somos nosotros cuando pretendemos escapar o huir de la presencia de Dios. Empezamos a hacer maromas, empezamos a hacer piruetas, a hacer cosas absurdas, completamente ridículas, pensando que estamos poniéndonos un poquito más lejos de Dios, que estamos alejándonos de lo que Él puede ver y de lo que Él puede controlar. Y eso es algo que nunca va a ser así. Nosotros solo lo vamos a pensar en nuestra mente que está sucediendo. Y Jonás se topó con esa realidad. Él pretendió montarse en una nave que le iba a alejar de la presencia de Dios y ni siquiera pudo llegar al término de su viaje. Y el Señor interrumpió sus planes y le obligó a hacer su voluntad. Nosotros vemos este caso de Jonás y no es único en la palabra de Dios. Hay más ejemplos en la Biblia de hombres que trataron
de huir de delante de la presencia de Dios. Y los vamos a ver esta noche. En el caso de Jonás en particular, nosotros, sabiendo que es absurdo, lo que debemos de pensar es por qué Jonás trató de hacer eso y tratar de entender qué estaba sucediendo en la vida de Jonás en ese momento. Jonás sencillamente decidió no acatar la orden del Señor. El Señor le dijo que fuera a predicar porque había determinado juicio para Nínive y él hizo exactamente lo contrario y se fue deliberadamente en contra de la voluntad de Dios hacia otro lugar completamente opuesto. ¿Por qué Jonás hizo esto? La Biblia nos dice en el capítulo 4, vamos a buscarlo. Vamos a leer desde el capítulo 3, el versículo 10. Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Eso es refiriéndose a la condenación que habría sobre Nínive cuando ellos se arrepintieron. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en tierra, estando aún en mi tierra? Porque por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía que si él iba y predicaba a los ninivitas, ellos se iban a convertir, porque él conocía la misericordia del Señor. Y él no quería ir porque no quería que ellos se convirtieran. Este pueblo de Nínive era enemigo del pueblo de Israel. Eran enemigos por raza, por nación. Y ellos sencillamente eran despreciados por Jonás. Jonás quería el mal para ellos, quería que fueran condenados y quería que les tocara lo que le tenía que tocar. Los que debía de tocarle, lo que el Señor había anunciado que iba a ser el juicio. Y fue mayor en Jonás y en su corazón el deseo de cumplir su anhelo de que esa gente sufriera y pagara por ser malvados que la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, esa es la esencia que está detrás cada vez que nosotros cometemos pecado. Hay algo delante de nosotros que nosotros queremos hacer, queremos alcanzar, buscamos más, anhelamos más que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios. Y por eso nosotros estamos dispuestos a directamente, conscientemente, dejar de lado lo que sabemos que Dios quiere para hacer lo que nosotros queremos. Eso es lo que le pasó a Jonás. Esa es una de las razones por las cuales las personas huyen de la presencia del Señor. Cuando una persona está determinada a hacer algo que sabe que está en contra de la voluntad de Dios, está huyendo de su presencia. Hermanos, cuando uno de nosotros está decidido a hacer un negocio, que sabe que eso no es lo que el Señor quiere y que sabe que implica cosas que son pecaminosas, pero está decidido a hacerlo, ¿usted sabe lo que pasa? Que deja de venir a la iglesia, se deja de congregar. Cuando un joven está decidido a estar en una relación amorosa con una persona que no es cristiana, ¿usted sabe lo que pasa? Si es que oraba, que deja de orar. Si usted está decidido a meterse en una sociedad con alguien que sabe que no le conviene, pero por alguna razón usted cree que va a salir de alguna manera u otra adelante, usted empieza a dejar de leer la Biblia, empieza a separarse de Dios, empieza a dejar de congregarse, a dejar de orar y a dejar de hacer todo lo que normalmente haría tratando de buscar, por el contrario, la presencia de Dios. Así somos nosotros, hermanos. Esta es una de las principales cosas que apartan a los hombres de la presencia de Dios, o por lo que los hombres pretenden apartarse de la presencia de Dios, cuando tienen algún objetivo, algo en su corazón, algún anhelo, algún deseo por el cual ellos prefieren dejar a Dios a un lado, por el cual ellos prefieren imponer y llevar a cabo su voluntad antes que la voluntad de Dios. Debemos de cuidarnos y sopesar nuestro corazón cuando nosotros veamos que estamos poniendo algo por delante de la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo eso lo que nos va a hacer es correr en la dirección contraria hacia donde nosotros entendemos que está Dios. Y aunque es totalmente imposible, vamos a estar tratando de huir y de alejarnos de la presencia del Señor. Eso fue lo que le pasó a Jonás, no fue otra cosa. Él quería que ellos tuvieran el juicio,
no quiso obedecer porque su deseo por el juicio sobre los ninivitas fue mayor. Y él quería verlos sufrir, quería verlos pagar. Y entonces se alejó o pretendió alejarse de la voluntad de Dios. Hay otras personas en la palabra de Dios, como les dije, que ha pasado algo, a quienes les ha pasado algo similar. Y ellos son Adán y Eva. Vamos a ir a Génesis. Génesis al capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 7. Génesis 3, 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí nosotros vemos a Adán y Eva que han desobedecido a Dios, han pecado, y a partir de que han pecado y han sido abiertos sus ojos, entonces su actitud hacia la presencia de Dios es la de esconderse. Ellos, cuando ven que Dios se acerca al huerto y oyen su voz buscándoles, lo que hacen, en lugar de ir hacia Dios, como hacían normalmente, trataron de esconderse entre los árboles y estar ocultos para que Dios no pudiera encontrarles ni verles así como ellos estaban. Hermanos, yo creo que esta es la segunda cosa también más importante que hace que los hombres pretendan apartarse de Dios, y es la conciencia de pecado y la culpabilidad. Los hombres, cuando se ven a sí mismos lo que son, cuando pueden, aunque sea por un poquito, entender la santidad y la grandeza de Dios, pretenden ocultarse de ella. Lo que hacen es alejarse. El sentimiento y la sensación de suciedad, cuando nuestros ojos son abiertos, como le fueron a Adán y a Eva, y vemos realmente lo que somos, en primera instancia lo que hacen en nuestra carne es tratar de escondernos de la presencia de Dios. Eso pasa entre los hijos de Dios y eso pasa entre los inconversos. Hay personas que no vienen a los pies de Cristo porque sencillamente se sienten tan malos que entienden que primero tienen que arreglar su vida para poder venir después a la presencia de Dios. Y no entienden que es todo lo contrario. Y así hay hijos de Dios que, entendiendo que han estado en pecado, entendiendo que se han apartado de Dios, Satanás utiliza eso para hundirles más en el hoyo, en el fango, y no dejarles levantar la cabeza y salir de allí, por esa sensación de pecado y ese sentimiento de culpabilidad. Hay pasajes en la Biblia que nos dicen exactamente cuál es la perspectiva de Dios sobre esta situación en los hombres. Y si entendemos cómo Dios ve la situación, entonces en lugar de escondernos, fuéramos a su encuentro y a buscarle. Vamos a ver en Proverbios, lo voy a leer solamente, son varios pasajes para que no estemos pasando toda la Biblia. Pero le voy a hacer las citas y le voy a leer los pasajes. En Proverbios 28:13, refiriéndose a los hijos de Dios, el Señor nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, si hemos cometido pecado, escondernos de Dios y de su presencia como pretendió hacer Adán y Eva es lo peor que podemos hacer. Así no vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Es todo lo contrario. El Señor nos dice que hay una promesa para el que confiesa su pecado y se aparta de él, y ese sí va a encontrar la misericordia del Señor. En primera de Juan 2:1 nos dice el Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, la verdad que está detrás de este versículo es gloriosa. Hay una naturaleza en nosotros que nos va a volver a llevar al pecado. Y la Biblia misma lo reconoce. Pero hay un abogado en la presencia de Dios que está puesto allí día y noche, continuamente, delante del Padre, intercediendo por nosotros. El sacrificio que hizo en la cruz es suficiente para lavar nuestra maldad, por grande que sea, por mala que sea, valga la redundancia. El problema es que nosotros no confiamos en eso. El problema es que nosotros no lo creemos. Y tenemos una concepción que viene
metida en una falsa teología de que tenemos que portarnos bien y de que nosotros tenemos que de alguna manera con el buen proceder y con el buen actuar, entonces tener a Dios contento. Entonces así es como Dios se complace de nosotros, pero es que la complacencia de Dios en nosotros es a través de Cristo. Nosotros el día que mejor nos portemos, que más leamos la Biblia, que más oremos, que más prediquemos y que hagamos todo lo que tenemos que hacer el día ideal de un cristiano, vamos a ser aún ese día asquerosos a los ojos de Dios. No vamos a ser dignos. Solamente Cristo y su sangre nos hace dignos delante de la presencia de Dios. Entonces, Él está allí. Y si hubiéramos cometido pecado, Él es nuestro abogado. Tenemos que asirnos de esa promesa y agarrarnos de ella. En Hebreos, el Señor nos dice aún más sobre eso. Y nos dice, Hebreos 14:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y ganar gracia para el oportuno socorro. Y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor aún más nos invita a todo lo contrario. Vengan a mi trono con confianza, póstrense delante de mí, búsquenme más si están lidiando con un pecado. Si hay algo que les ha hecho faltar, fallar, ofender la santidad de Dios, lo que tenemos es que buscar más desesperadamente la presencia de Dios, porque de ahí es que va a venir nuestra sanación, de ahí es que va a venir el poder nosotros liberarnos de eso que nos hace caer, de la misma gracia y misericordia de Dios. Entonces, alejándonos del Señor, dejando de congregarnos, dejando la Biblia, dejando de orar, dejando de buscar la palabra de Dios y pretendiendo escondernos del Señor, no vamos a resolver absolutamente nada. Eso es algo que es de naturaleza pecaminosa y que lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Y si no somos hijos de Dios, el Señor nos dice en Mateo 2:17, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es exactamente a la persona que conoce, que reconoce su pecado, al que el Señor vino a salvar. Es precisamente al que está consciente que necesita a Cristo, que necesita que pase algo en su vida, que se da cuenta que es incapaz de agradar a Dios, donde Dios quiere actuar y puede actuar y va a actuar. Es en esa vida. Entonces, por el contrario, por saber que somos pecadores, no debemos en ningún momento alejarnos y buscar escondernos de la presencia de Dios. Ese fue el caso de Adán. Después, un poquito más adelante, nosotros vemos los hijos de Adán y vemos a Caín. Y Caín está en el capítulo 4, del versículo 8 al 15, vamos a leer, de ahí mismo de Génesis. Génesis 4, del 8 al 15, y dice así. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallara. Hermanos, Caín le dijo directamente a Dios que él iba a vivir su vida huyendo de su presencia. Literalmente le dice, yo de tu presencia me voy a esconder. Y así es como voy a vivir mi vida, así es como voy a ir de ahora en adelante. Y me da miedo que alguien me mate porque voy a estar errante en la tierra. Cuando nosotros vemos el caso de Caín, que pretendió pasar su vida totalmente alejado de la presencia de Dios y totalmente huyendo y escondiéndose de Dios, nosotros vemos en Caín un corazón completamente rebelde, en rebeldía a lo que Dios había dispuesto a hacer con él. Hermanos, esto comienza porque Abel y Caín presentaron sacrificios al Señor y dice la Biblia que el Señor se agradó del sacrificio de Abel y que del de Caín no se agradó. Y eso a Caín le molestó. Dice la Biblia que desmayó su semblante
Y ahí es cuando le dice a su hermano, salgamos al campo, y le mata. Él no aceptó el hecho de que Dios no se había agradado con lo que él había llevado. Y eso levantó en él un corazón de rebeldía. Hermanos, esto es algo típico en los hombres. Cuando nosotros no aceptamos lo que Dios hace con nosotros, o una disciplina que Dios pone sobre nosotros, o incluso un castigo, como en el caso de Caín, que el Señor le dice, te va a pasar esto, esto y esto y esto. Él dice, bueno, yo me voy a esconder de ti y voy a andar por ahí errante. Nosotros tendemos a querer apartarnos de Dios. Yo conozco el caso de una persona muy querida y cercana, que ante la muerte de un familiar, que era todo para esa persona, sencillamente dio la espalda a Dios. No quiere saber de Dios. No entiende a Dios de un momento a otro, ni le interesa, ni le importa. ¿De qué Dios que tú me estás hablando? Se murió fulano. No, él no tenía que morirse. Y no quiere ni siquiera que le hablen de eso. Porque no ha aceptado la voluntad de Dios. No ha aceptado lo que Dios ha querido hacer con su vida. Y así somos. Cuando tenemos un corazón rebelde a lo que Dios hace con nosotros, que es soberano, que es nuestro dueño, que no tenemos derecho a preguntarle qué está haciendo ni por qué lo hace, solamente darle gracias porque no somos merecedores de nada, entonces nosotros pretendemos vivir nuestras vidas de espaldas a Dios, alejados de Dios, como hizo Caín, o pretendió hacer Caín. Fíjense que en la rebeldía de Caín, él le pide algo a Dios y le dice, oye, yo no quiero que me maten, yo voy a andar por ahí, me van a encontrar y alguien me querrá matar. Y el Señor en eso aún le complace y le dice, mira, no te preocupes, hay una seña sobre ti, nadie te va a matar. Y el que lo haga va a ser 7 veces castigado. ¿Cuánto más el Señor no hubiera dado el perdón a Caín si se lo hubiera pedido? ¿Cuánto más el Señor no le hubiera restaurado si él le hubiera dicho a Dios que le perdonara y que le levantara? Sin embargo, él mismo hizo sentencia sobre sí por pretender alejarse de la presencia de Dios. Hermanos, en el caso de Jonás, fue el hecho de querer hacer su voluntad y su deseo por encima de la voluntad clara y que él conocía de Dios. En el caso de Adán y Eva fue el sentimiento de pecado, de culpabilidad, que no necesariamente se llevó a un arrepentimiento. En el caso de Caín fue la rebeldía ante lo que Dios estaba haciendo, había determinado hacer con su vida, o la posición de Dios frente a las cosas que él había hecho. Rápidamente, hermanos, nosotros sí vemos en la palabra de Dios otros hombres que sí han podido aprovechar la presencia de Dios. Nosotros vemos el caso en la palabra de Dios en Primera y Segunda de Reyes de Elías y Eliseos. Y ellos dos, uno discípulo del otro, Eliseo discípulo de Elías, repiten en 4 ocasiones mientras están sirviendo a Dios que ellos sabían que estaban en la presencia de Dios. Y es la frase que dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y entonces ellos decían lo que iban a hacer. Y vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Y estos hombres fueron de los, Elías el profeta mayor, el más poderoso, y Eliseo su discípulo, que sabemos cómo el Señor lo tomó. Y ellos vivían en la conciencia de que todo lo contrario, no importa dónde ellos se metieran, no importa lo que pasara con ellos estaban delante de la presencia de ese Dios de los ejércitos todopoderoso. También Daniel. Es interesante que cuando se pone la cosa difícil y la piña se pone agria, como decimos, y el rey da el edicto de que tenía que ser, todo el mundo tenía que dejar de adorar a sus dioses para adorar la imagen, entonces Daniel fue hallado en la presencia de Dios, rogando y orando. Y así mismo lo encontraron los otros, y dice la Biblia, lo encontraron en la presencia de Dios, orando y rogando a su Dios. Todo lo contrario a ponerse rebelde y a no entender y no aceptar lo que estaba sucediendo. Y vamos a ir a buscar el libro de Salmos, y con eso vamos a terminar, Salmos 16:11, y vamos a ver lo que nos dice David, de lo que él conocía de la presencia de Dios. Salmos 16:11. Libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, lo que hay en la presencia de Dios es plenitud de gozo y delicias. ¿Cómo podemos pretender alejarnos de ella? ¿Qué nos puede ofrecer este mundo
que sea más sabroso, más rico, más deseable que el gozo de la presencia de Dios y que las delicias que Él tiene para nosotros. No hay nada como eso, hermanos. Entonces, todo lo contrario. Corramos nosotros hacia la dirección de Dios siempre. Busquemos la presencia de Dios, sea cual sea nuestra situación, sea cualquiera que sea nuestra circunstancia. Haga lo que el Señor quiera hacer con nosotros, que nuestra actitud, que el impulso, el reflejo de nuestro corazón sea inmediatamente buscar la presencia de Dios por los medios que Él ha permitido que nosotros lo hagamos. Hermanos, que el Señor les bendiga.